just perch here. Yeah, we have to, because there's no point going on and No tiene sentido not be able to see avanzar where we're going. cuando no podemos ver nada. This is a sandstorm. Así que esto es una tormenta de arena. Sí, pío, no te preocupes. No. Míralo. Imagínate, si puedo hacer esto con este. Pues esto es una tormenta de arena. Y la verdad es que tenía un vídeo en el que se veía como esta gente estaban dentro de la tormenta. La tormenta les pasó por encima y realmente llegó un momento en el que no podían ver absolutamente nada. Cuando la tormenta te pasa por encima, ese desierto en el que parecía como que a lo lejos veías algo, no sé si visteis al principio, que se veían los dromedarios avanzar y se veía como una larga distancia y aunque es un desierto, pues sí que ves que hay al final, ¿no? Pero una vez el viento empieza a soplar, la arena se empieza a levantar, la visión se pierde. ¿Y qué nos puede suceder en un desierto con una tormenta de arena? ¿Qué creéis que nos puede pasar? Bueno, que nos asustamos. Yo el primero, no sé si visteis la última imagen en la que se veía esa carretera con esa nube gigante de oscuridad que te perseguía. O sea, primero a lo mejor miedo, pero una cosa que pasa a alguien que está dentro del desierto es que pierde la orientación. Olvida, bueno, no es que lo olvide, es que deja de verlo, de dónde venía y pierde quizás la visión de a dónde iba. En nuestra vida las pruebas pueden cegarnos espiritualmente y hacer que olvidemos de dónde vinimos y a dónde vamos. Igual que esta tormenta que hemos visto, en nuestros problemas, si hemos perdido algo que es súper clave en el desierto, ¿quién ha hecho algo de supervivencia? ¿Quién de pequeño hizo algo como los scouts o algo de... Yo hice algo, Sara, no levantas la mano, si tú eras ardilla mágica, no me acuerdo cómo te llamabas. Vamos a decir que su habilidad principal no era la orientación, aunque os diga que sí, no era así, tenía otras habilidades, pero ¿quién ha hecho algo de supervivencia? Algo, o al menos ha leído un libro. O ha visto, ¿cómo se llamaba este? El Bear Grylls, el último superviviente. Que era todo medio... Os voy a decir una verdad, era todo medio mentira, porque yo había visto un vídeo de Bear Grylls sobreviviendo en la tormenta del desierto y dije, voy a pillar ese vídeo y lo voy a poner. Y entonces me encontré un making of y había unos ventiladores gigantes para grabarlo y se ponía él ahí y estaba como, no sé dónde tengo que estar. Y veías una toma desde fuera que solo había viento en el trozo donde estaba él, ¿sabes? Bueno, pero bueno, sí que decía algunos trucos que no estaban mal, ¿vale? Pero algo hemos entendido de supervivencia, que es una de las cosas claves que necesitamos en la supervivencia. Agua, ¿qué más? Alimento, ¿qué más? Orientación. Y para la orientación, ¿qué necesitamos? Hay una herramienta. Una brújula, ¿no? O un GPS si somos un poco más tecnológicos. Lo que pasa es que una brújula es muy necesaria porque hay lugares en los que, y más con una tormenta, la señal se pierde y estás así con el móvil diciendo una cosa, a ver, honestamente, ¿nos pasa a todos o solo me pasa a mí? Que hacemos como, levanta un poco más la mano para ver si estos 20 centímetros de altura de más pillan más cobertura, ¿no? Como, a ver si un satélite que está a no sé cuántos kilómetros de altura, bueno, y un poco más, a ver si pillo, ¿no? Pero una brújula es muy necesaria. ¿Y qué marca una brújula? El norte. Marca un sentido. Por un magnetismo. Da igual donde tú estés, que esa brújula te va a indicar una dirección, el norte. Y luego va a depender de ti entender, en el lugar en el que estabas, qué debería haber al norte, al sur, al este o al oeste. Porque evidentemente, pues bueno, sabemos que si el norte está hacia arriba, el oeste está hacia la izquierda, y el este hacia la derecha y el sur hacia abajo. Entonces, ahí más o menos te puedes orientar. Pero, ¿qué es lo importante? No solo de tener una brújula que te marque el norte, y lo acabo de decir, no solo es saber hacia dónde vamos, sino dónde estamos y de dónde venimos. ¿No os ha pasado nunca que salís de un lugar, ya no estamos en supervivencia extrema, salimos del cine, y digo, tengo que irme a casa, pero nunca he venido a este cine, ¿y qué hago? Abro el móvil,
Pongo el GPS y digo, ¿cómo tengo que llegar? ¿Y qué te dice? Primero te pregunta, ¿dónde quieres ir? ¿No? ¿Y qué te pregunta después? ¿Desde dónde quieres salir? O sea, asume que quizás no quieres salir desde el lugar en el que estás ahora o que quieres salir de otro lugar, ¿no? Necesitas un origen y un destino para que te pueda trazar una ruta, ¿no? Y siguiendo este ejemplo, para nosotros llegar al destino necesitamos conocer origen y destino, pero cuando nos hemos desviado, por lo que fuera, porque vino una tormenta, porque el GPS se olvidó, ayer justo volvíamos en el coche y yo sabía, aquí hay que girar aquí, y el GPS decía, no, un poco más adelante. Digo, bueno, le voy a hacer caso, ¿quién voy a ser yo para decirle que no al GPS? Y quiso entrar por un sitio que ya estaba en obras y no se podía, con lo cual tuvimos que dar una vuelta para volver a entrar, ¿no? Esas son situaciones que pueden pasar, que en un momento nos hemos despistado y nos pasamos la salida, que en un momento el GPS perdió medio conexión, como cuando te metes en un túnel y de repente te dice, ¿qué estás haciendo yendo a 120 km por hora por encima de una montaña? Es un poco peligroso, ¿no? Son cosas que pueden suceder, pero cuando vuelves a tener señal, lo primero que hace es intentar entender dónde estás en ese momento, ¿sí? Y luego recordar hacia dónde voy. Porque el lugar en el que estás ahora pasa a ser tu nuevo origen, cuando te has torcido. Y si me queréis acompañar, si no queréis, ya sabéis que también me acompañaréis porque estáis obligados a durante las próximas 4 horas y media a acompañarme en este texto, pero en Deuteronomio 6 vemos cómo Moisés está recordando al pueblo que salió de Egipto y que estaba en el desierto algunas de las cosas que ellos necesitaban tener claras en el momento en el que ellos entraran en la tierra prometida. Hacemos una recapitulación, es parecido a lo que hemos estado comentando en las últimas semanas, pero recordad que el pueblo de Israel salió de Egipto con un destino, la tierra prometida. Y en mitad de ese proceso sucedieron cosas. Y Moisés aquí les está recordando, vais a entrar en la tierra prometida, pero debéis llevar recuerdo de cuál es el recorrido que habéis hecho para llegar aquí, para no repetir los mismos errores. Porque cuando lleguéis al destino, toda la experiencia que habéis atesorado desde que salisteis de Egipto hasta que entráis es necesaria. Y en Deuteronomio 6, en el versículos del 10 al 12, dice lo siguiente. Quien lo esté mirando en su Biblia física, o en YouVersion, por ejemplo, si miráis la Reina Valera, ¿qué título os pone? Sí, pero más fuerte, que lo oiga todo el mundo. Exhortaciones a la obediencia. Moisés está diciendo, recordad todo esto, pero recordad que no entrasteis directamente en la tierra prometida por vuestra desobediencia, porque fallasteis a recordar quién yo era. Y vamos a leer qué dice. Dice, versículo 10, cuando el Señor tu Dios te haya introducido, es decir, en el momento en el que vosotros entréis en la tierra prometida, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que Él te iba a dar, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, Dios le está diciendo, vais a entrar a un lugar y vais a pasar a vivir en casas que vosotros no construisteis, en casas que el sudor de vuestra frente no levantó, sino que yo os voy a entregar. Versículo 11 dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste. Dice, y luego de que tú comas y te sacies, es decir, una vez tú hayas disfrutado de los beneficios de algo que tú no trabajaste, de algo que fue regalado para ti, de algo que fue entregado como un regalo, dice, después de todo esto, versículo 12 dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, una vez el Señor te haya entregado ese deseo
que tú tenías en tu corazón. Una vez el Señor te haya hecho poseer ese regalo por el cual tú caminaste 40 años por el desierto, por el cual tú fuiste sacado de la tierra de esclavitud, no te olvides que tú no eras más que un esclavo y que yo te saqué de Egipto. Una vez tú estés disfrutando de lo que nunca preparaste, de lo que no te esforzaste, no te olvides de quién es tu Señor. Y dice en el versículo 13, al Señor temerás, solo a Él servirás. Pues no, les empieza a decir, no andaréis en dioses ajenos. Y me encanta porque el versículo 15 dice, porque el Dios celoso, el Señor tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor contra ti y te destruya. Y dice el versículo 16, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Pero hasta aquí estamos, ¿no? Moisés le está diciendo al pueblo, recordad cuántas veces habéis tropezado, recordad cuántas veces hemos fallado como pueblo y por qué llevamos este recorrido, porque estamos yendo a un destino que el Señor nos prometió y hemos visto milagros y prodigios, pero el Señor no quiere que te olvides de quién Él es. ¿Os acordáis de que hablábamos que el Señor llamó a Moisés y le dijo, yo soy el que soy? Estuvimos hablando, ¿no? De yo soy, yo seré, yo me mostraré y yo aconteceré. En todo este proceso, Dios fue fiel a su promesa, Dios se mostró de forma que la gente lo pudo ver y aconteció con milagros y prodigios. Así que este primer punto lo podemos titular, no te olvides de mí. El Señor hablando a nosotros, no te olvides de mí. Cuando todo nos va bien, es fácil olvidar quién nos sacó del desierto, ¿sí? Cuando, todos, yo soy el primero que me ha pasado. Cuando estamos mal, estamos en ese momento de a punto de rompernos, ese momento en el que el corazón no puede más. Pensaba en el ejemplo de Maritza, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ese momento en el que tú estás diciendo, Señor, es que he tomado esta decisión por fe, por amor a ti, porque tú me amaste primero, pero, Señor, es que no tengo nada. Aquí estoy. Socórreme. Cuando no tienes nada, cuando no queda nada, solo te queda el Señor. Lo cual en realidad te queda todo. Pero en ese momento difícil y duro, nos paramos y decimos, Señor, Señor, te necesito. Necesito que vengas. Y nos ponemos de rodillas, estamos como, no tengo nada, necesito un milagro. Estoy dispuesto a creer lo que haga falta. Estoy dispuesto a confiar en lo que sea. Te necesito. Pero entonces hay veces que cuando todo empieza a funcionar bien, y hago un ejemplo de alguien que no está aquí desde hace muchos años, pero mira qué bien hice yo. Yo me hice a mí mismo. Yo me esforcé, yo trabajé, mira lo que he conseguido. Y es verdad, posiblemente se esforzó, pero nos hemos olvidado de esos momentos en los que acudimos desesperados al Señor y el Señor hizo milagros que tú y yo sabemos que fue el Señor. Porque, vamos a todos analizando y aprovechando esta experiencia. Todo el mundo puede conseguir trabajo. O sea, eso no es, entre comillas, un milagro, ¿no? Es decir, puede ser más difícil, pueden haber situaciones concretas, pero más o menos todo el mundo puede conseguir un trabajo. Pero uno sabe cuando frenó a algo y dijo, Señor, yo confío todo en ti. Llevo tiempo esperando un trabajo diferente, pero mi decisión es que no voy a aceptar nada que no sea esto si se va a poner entre tú y yo. Y el Señor responde en 3 días. Tú sabes en tu corazón que eso es el Señor. Y eso es una experiencia personal. Yo lo puedo ver desde fuera y puedo pensar, sí, es el Señor. Pero es una cosa personal. Uno sabe en este momento, esto fue Dios. Y cada uno nos podemos ir a un momento concreto en el que dices, esto fue Dios. Pero luego con el tiempo piensas, bueno, me esforcé, tuve un trabajo, eché un currículum y se empieza a diluir la imagen de que el Señor fue a quien tú acudiste en desesperación diciendo, Señor, rescátame. El pueblo de Israel tenía pruebas en el camino, pero también tenía milagros.
y no pequeños. ¿Quién de vosotros ha cruzado el Mediterráneo andando en seco? Yo no. Yo, si empiezo a andar hacia Mallorca, pues empiezo a andar, pero luego empiezo a nadar, porque no se separan las aguas delante mío. ¿Quién de vosotros salió un día a hacer camping por la noche y una columna de fuego, para que no tuviera frío, apareció delante de ellos? Milagros y prodigios, no pequeños. No pequeños. Y este pueblo, Dios estuvo con ellos de día y de noche, guiándoles, alimentándoles, vistiéndoles, protegiéndoles. Sin embargo, cuando ellos llegaron a ver la tierra prometida, su mayor peligro fue olvidar a Dios. Su mayor amenaza fue que se olvidaron de quién es Dios. ¿Os acordáis de que ven la tierra prometida y dicen, ¡guau, es que es muy buena, pero es que son como gigantes, somos langostas ante ellos! ¡Qué miedo! ¿Qué va a pasar? Y dos, ¿no? Josué y Caleb dicen, no, pero fíjate todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, sí, son gigantes, pero da igual, si el Señor va con nosotros, los vamos a... Y los otros 10, no, y entonces empiezan a dudar. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar ahí, pero antes de saltar a ese momento, que me anticipo, nosotros podemos caer en ese mismo error. Vamos a pensar en cosas que han podido pasar. Cuando nosotros orábamos pidiendo una respuesta, cuando nosotros oramos y nos derramamos, como esta oración que hemos puesto de ejemplo, de rodillas y dijimos, Señor, necesito una respuesta. En ese momento, Dios era el centro de nuestras vidas, porque no teníamos nada más, porque dijimos, el resto ya lo he intentado, yo lo he probado en mis fuerzas, me he esforzado y no lo he conseguido. En ese momento pusimos a Dios en el centro. Cuando llegó la respuesta, la pregunta es, ¿seguimos buscando a Dios con la misma intensidad? Es decir, nosotros buscamos a Dios porque lo necesitábamos para resolver un problema, pero entonces dijimos, voy a seguir buscando a Dios porque lo necesito en mi vida, porque aparte de mis problemas terrenales, yo soy un problema. Mi vieja naturaleza es un problema. Sigo necesitando a Dios. ¿Lo seguimos buscando con la misma intensidad? Hablo de intensidad, ¿eh? No hablo solo de, no, cuando Dios me dio lo que quería, vine a la iglesia un miércoles, a la reunión de oración para dar las gracias. Vine los domingos, pero me fui apagando. Hablo de intensidad, buscando con la misma intensidad, porque si tú encontraste a Dios y Dios te respondió, Dios puede seguir revelándose en tu vida, porque Él desea una intimidad y una relación con nosotros. Para nosotros, cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando nos sacó de la esclavitud personal, cada uno de nosotros, con pecados del pasado, con situaciones complicadas, con dramas familiares, muchos tenemos de esto. Pero ¿qué pasó cuando Dios nos saca de Egipto, de nuestro pecado? Dios nos libera de la esclavitud, pero pasado un tiempo, Egipto siguió en nosotros. Dios nos sacó de Egipto, Dios nos liberó de la esclavitud, pero en nuestro corazón, Egipto se vino con nosotros. En nuestro corazón seguimos siendo esclavos de Egipto. Dios desea liberarte para darte una nueva identidad como hijo de Dios. Dios liberó al pueblo de Israel para darles una nueva identidad, no como el pueblo que salió esclavo de Egipto, sino como el pueblo del Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, todopoderoso. Eso es lo que Dios quería, que todo el mundo cuando vieran al pueblo de Israel dijeron, este pueblo es poderoso, pero no por ellos, porque el Señor está con ellos. Y cuando os acordáis de la escena, ahora salto un poco en la historia adelante, cuando el pueblo de Israel está a punto de llegar a Jericó, ¿qué pasaba dentro? ¿Estaban tranquilos la gente o estaban un poco nerviosetes? ¿Os acordáis? ¿Quién se acuerda? Jericó era una ciudad amurallada, impenetrable, pero aún así, ¿qué pasó con el pueblo de Jericó? Antes de que la historia, pero ¿cómo estaban? ¿Tranquilos o nerviosetes? ¿Pero por qué? Porque habían visto lo que Dios había hecho. Decían,
Este pueblo lleva 40 años en el desierto y no ha perecido. Yo no sé tú y yo, el vídeo que hemos visto antes, pero ¿cuántos de nosotros aguantamos 20 días en el desierto? Porque como decía Sara, necesitamos agua y alimentos y esto se termina. Yo la brújula la puedo seguir usando, me seguirá marcando el norte, pero la comida no la hago flotar del suelo. Un pueblo que ha vivido 40 años en el desierto, que eran esclavos y cada ejército que se ha presentado delante de ellos ha sido barrido. La gente de Jericó decían, este pueblo tiene algo que nos puede barrer. Míralos, son insignificantes, vienen andando y nosotros estamos defendidos en nuestras murallas, pero ¿y si vuelve la columna de fuego? Pero ¿y si Dios hace algo? Y se ponen a dar vueltas alrededor de Jericó, cantando. Y la gente debería estar diciendo, ¿pero qué hacen? Tírales piedras, hazle algo. Bueno, mira, están ahí abajo, no pasa nada. Pero después de 7 días, se derrumban los muros y Dios sucede, Dios acontece, Dios promete cosas y Dios las cumple. ¿Pero qué están diciendo aquí? Dice en Apocalipsis 2, versículos del 4 al 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Este es un mensaje a una iglesia que estaba entregada, que hacía buenas obras, que hacían buenas acciones, que amaban al Señor, pero se habían olvidado de qué significaba el primer amor, de qué significaba que Jesús hubiera muerto en la cruz por ellos y los hubiera rescatado del pecado. No era suficiente con solo creer que Dios existía. Les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Si tú hoy crees que has perdido la visión, que no sabes dónde está el destino que Dios estaba poniendo en tu vida, y no hablamos solo de proyectos y de ilusiones, la identidad que Dios te ha dado como hijo o hija de Dios tiene un destino con Él. Si tú por una parte del proceso crees que esa visión se ha perdido, tienes que regresar al primer amor. El objetivo para ti es volver a ese momento en el que Cristo te rescató de las cadenas del pecado, que Cristo liberó la mente de esa aflicción, de esa tristeza, de esos lloros en la noche, en la oscuridad de la habitación. Cada uno sabemos lo que eso significa para cada uno, significa cosas diferentes, porque cada uno hemos vivido historias diferentes. Pero debes volver a recordar, Cristo me rescató. Y todo lo que yo amo a Cristo es porque Él me amó primero. Porque Él lo hizo todo cuando yo no lo merecía. Y cuando tú vuelves a tener esta imagen, tú vuelves a entender dónde estás y a dónde vas. Porque ¿sabéis qué sucede? En esa tormenta, en ese desierto, no sé si hubo un momento en el que se escucharon unos pasos como que estaban ahí los dromedarios y la gente y de fondo. En esos pasos y en ese viento se nos olvidó escuchar que los pasos de Jesús estaban con nosotros. Jesús no se alejó, no se apartó. Nosotros tomamos malas decisiones y empezamos a caminar alejados de Él. Él no se fue, Él no nos abandonó, Él no nos dejó abandonados en el desierto. ¡Pum! Así que el punto 2 podría decir algo así como, no me tientes. El Señor hablando al pueblo, ¿os acordáis del primer paso? No te olvides de mí. Paso 2, no me tientes. Hemos leído en el versículo 16 que dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masaj. ¿Y qué sucedió en Masaj? En Éxodo 17:7 sucede algo. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Éxodo 17:7. Venga. Por el contexto. El pueblo de Israel, dentro de su andar por el desierto, tuvieron sed, porque es un desierto, y se les acababa el agua. Y en lugar de decir, vamos a acudir al Señor y vamos a decir, Señor, necesitamos agua, ¿qué hicieron? Quejarse. Es que solo sabían quejarse, todo el rato. Y se quejaron, es que Dios nos ha sacado de Egipto para dejarnos morir de sed aquí, en el desierto. Es que no tenemos agua. Mira que Moisés nos ha obligado a salir de...
esta gente se olvidaron de que eran... Uy, no, capítulo 18 no. Empieza a hablarme la Biblia sola. Se habían olvidado de que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto. Se habían olvidado. Y se empezaron a quejar. Es que no tengo agua. Está bien, yo no tengo agua, voy a pedir agua. Pero, ¿y la forma? Pero hay algo peor que la queja. Cuando Moisés habla de lo que sucedió en Masaj, les dice, no tentéis al Señor. Y yo estuve leyendo y estuve mirando y digo, en Éxodo 17:7, después de quejarse y de decir, pues todas estas cosas, de decir, pero es que, ¿qué pasará? Dice que el pueblo se quejó y Dios le dijo a Moisés, habla a la roca y la roca va a sacar agua. Y ese fue el momento en el que incluso Moisés ya se enfadó. Estaba cansado de escuchar al pueblo y golpeó a la roca. En lugar de solo hablarle, como había dicho Dios, estaba tan enfadado que dijo, es que estáis siempre quejándoos. Mira, ¡plá! Le da un golpe y salió agua, porque Dios dijo que saldría agua de esa roca. Pero Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, no la golpees. O sea, no le dijo no le golpees, le salió de él. Pero hay algo más que pasa. Después de que tenían agua, vuelve a decir el pueblo, versículo 7, dice, llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo, porque los hijos de Israel tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor con nosotros o no? El problema no era que tuvieran sed, el problema no era que se quejaran, el problema fue que dijeron, ¿nos va a dar agua? ¿Está el Señor con nosotros o no? Y eso es olvidarse de quién es Dios. Es olvidarse del Dios que les sacó con milagros y prodigios de Egipto. Es olvidarse del Dios que les ha acompañado por el desierto, que hizo salir maná todas las mañanas, que les dio codornices cuando dijeron, es que me gustaría tener carne. Y me imagino al Señor viéndolos y diciendo, ¿cómo que si estoy con vosotros? He estado todos los días. No te has congelado en el desierto esta noche porque la columna de fuego está ahí. ¿Qué te parece si te quito la columna una nochecita y la pasas al fresco? A ver qué tal, a ver si tienes ganas de quejarte al día siguiente. Aquí, el gran problema no era que tuvieran un problema de agua, es que se olvidaron de que Dios no les había dejado. Y estuve mirando cuál era la importancia, por qué el pueblo hizo esta pregunta, porque, entre tú y yo, es imposible que el pueblo de Israel no supiera que Dios estaba ahí. Es imposible, porque veían los milagros todos los días. Pero sucede que, como he dicho antes, hay veces que Dios nos rescata de Egipto, nos da liberación de nuestros pecados, pero Egipto sigue con nosotros. Y este es uno de esos casos. La frase, ¿está el Señor con nosotros?, no es solo que tuvieran sed, sino que dudaron y pusieron a prueba a Dios. Y esto tiene un trasfondo cultural, porque en Egipto ellos creían en un dios o en muchos dioses en minúscula. ¿Qué creían ellos? Tenía como el faraón, pero creían en dioses, Osiris, estuviera Jan y Luke, te los contaban todos, porque estudiaron todo Egipto y todas las historias ahí. Pero ellos tenían muchos dioses, entonces para ellos, su tradición es que sus dioses falsos debían ser probados constantemente para ver si otro dios los había machacado, para ver si otro dios había ocupado su lugar. En la cultura egipcia, los dioses eran probados continuamente porque, claro, eran falsos. Entonces, bueno, pues si este dios Osiris es verdad que esta botella tenga agua. Sí, tenía agua ya antes. Pues es verdad. Y continuamente probaban a los dioses. El problema es que Israel llevaba la mentalidad de Egipto en el tiempo de transformación del desierto. Ellos tenían una relación con un Dios vivo, un Dios verdadero, y su mentalidad seguía anclada en Egipto. Este es el peligro de cuando nosotros condicionamos nuestra fe a lo que Dios nos dé en mis términos. Cuando yo pruebo al Señor en mis condiciones, en mis necesidades, y no estoy hablando de necesidades... Oye, el problema, recuerdo, no fue que no tuvieran agua y que pidieran por agua. Fue la forma de pedirlo y que dudaron del Señor. Pero cuando yo condiciono mi fe a lo que yo quiero que Dios haga en mí en este momento,
En lugar de decir, Señor, ¿cuál es nuestro caminar? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Hacia dónde tú me estás llevando? Hay tiempos para orar y tiempos en los que hay que actuar, porque Dios ya habló y ya dijo lo que tenías que hacer. Pero entonces yo me paro y digo, Señor, por ejemplo, tengo aquí unos... Si Dios me ama, entonces debe responderme así. Yo qué sé, voy a decir una barbaridad. Si Dios me ama, que cuando salga, mi Seat Ibiza se haya convertido en un Ferrari. Es una verdad que todos pensamos que es una barbaridad, pero ¿cuántas veces hacemos oraciones parecidas? Que humanamente nos parecen menos barbaridad, pero para Dios es lo mismo. Si Él quisiera, no. Si Él quisiera se convierte, porque del Señor es todo el oro, toda la plata, todo lo que fue y existió y dejó de existir fue por Él y para Él. Él no tiene limitaciones, para Dios todo es todo, pero ¿cuántas veces en nuestro corazón le hemos pedido algo así? Si Dios me ama de verdad, que se muestre así, concreto, específico. Y está bien orar, decir, voy a leer unas más y os voy a aterrizar la idea. Si Dios está conmigo, entonces yo no debería estar pasando por esto. Tú imagínate, Josué, ¿sí? Josué estuvo al lado de Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés salía del tabernáculo, Josué se quedaba en el lugar que le era permitido para estar un tiempo más en la presencia de Dios. Porque Josué quería lo que Moisés tenía. Deseaba la relación con Dios. Ahora, tú ponte en el lugar de Josué. Porque esta historia sucede antes de que lleguen a la tierra prometida, antes de que sean los espías. Josué fue fiel, amó al Señor y deseó lo que tenía Moisés. Josué, cuando fueron los espías, dio un buen reporte y dijo, no importa cuán grande sea nuestro enemigo, porque el Señor está con nosotros. Pero entonces Dios dice, todo este pueblo, incluyendo Josué y Caleb, van a volver al desierto por 40 años. Y toda esta generación no va a ver la tierra prometida, sino que vuestros hijos lo van a ver. Pero Josué y Caleb sí que la verán. Van a sobrevivir al tiempo del desierto. Ahora tú ponte en el lugar de Josué. Él podría pararse y decir, si Dios me amara, me dejaría entrar ahora a la tierra prometida. Pero Dios tenía un plan del cual hizo partícipe a Josué. Y Josué amó más a Dios que al destino, ni al propósito, ni a la promesa. Josué amó más a Dios que a la promesa. Si Dios es real, entonces tiene que actuar ahora. No sé si alguien lo ha hecho así, menos exagerado, pero como si pulsas un botón. Si Dios es real, ahora que la luz haga no. Hay veces que uno puede estar orando y diciendo, Señor, si Dios te ha hablado a tu corazón y te ha dicho, tienes que ir a hablar con tal persona. Y dices, Señor, si de verdad esto no es una imaginación mía, que suceda algo. Pero ¿veis la diferencia? Señor, si es tu voluntad, yo iré, pero déjame ver que sea verdad, que no me lo he imaginado. Hay una diferencia en el acercamiento al Señor. No estoy poniendo en duda su existencia, estoy pidiendo confirmación de su palabra y su voluntad en mi vida. Es muy diferente. Y el pueblo de Israel estaba tomando a Dios como si fuera un amuleto o una máquina de los deseos. A ver qué saldrá hoy. Maná para todos. Y se olvidaron de que ellos eran siervos del Dios viviente, que los había prometido un destino. Jesús en el desierto también fue tentado para probar a Dios. Dice Mateo 4:6 que el enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate por este precipicio. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Y qué contestó Jesús? Satanás le tentó con comida, con agua, así, mira todo lo que tienes y todo esto, si tú te postras ante mí, todo esto te voy a dar. Y cuando se dio cuenta que no funcionaba, intentó con la palabra. Dice, bueno, si tú de verdad eres el Hijo de Dios, que al igual Satanás no lo sabía, ¿sabes? No estaba tentando a cualquiera. ¿Qué haces en el desierto, Satanás, viniéndome a tentar? Si solo soy una persona cualquiera. Pero le dice, si tú de verdad eres Hijo de Dios, salta a este precipicio. Porque
está escrito, que el Señor mandará a sus ángeles a salvarte. Y Jesús contestó a un mal uso de la palabra, ¿con qué? Con palabra. Contestó con Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás le tentó con mala palabra y Jesús contestó con la verdad de la palabra. No necesitó orar. Entendedme, Padre, ¿será que tú quieres que yo ahora salte para que se vean los ángeles, para que Satanás conozca quién soy yo? Él contestó con lo que ya conocía de la palabra. Dios ya había hablado. No me tientes. No me hace falta consultar a Dios para saber si le tengo que tentar. Señor, ¿será que quieres que te tiente para que el resto de la gente conozca quién tú eres? ¿Y a quién van a conocer? ¿A un Dios que puede ser tentado? Dios quiere que las personas conozcan al Dios verdadero. Y el Dios verdadero tiene que existir, habitar y cumplirse en tu vida. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Porque la fe no es probar a Dios. La fe es confiar en que Dios es fiel, aun cuando no lo entendemos. Os dejo un dato que es para quizás otra predicación, pero hay muchas veces que nosotros somos personas lógicas, ¿sí o no? Alguno más que otro, pero somos seres lógicos. Sabemos que si tomo 2 manzanas y le pongo 2 manzanas más en la cesta, ¿cuántas manzanas hay? 4. O sea, es lógico, ¿no? Si fui a por 4 peras y le pongo 4 peras más, en la cesta tengo 7 peras, porque me comí una. No, es broma. 8 peras. Somos seres lógicos. Nosotros sabemos que una cosa más una cosa, pues son 2 cosas. Esa frase me encanta, la decía mucho mi madre. Una cosa más una cosa, pues son 2 cosas. Pero Dios, aunque se muestra de una forma que nosotros lo podamos entender con una lógica humana, Dios no se rige por los términos de la lógica humana. Y cuando tú le estás pidiendo a Dios que se muestre en tu vida de una forma lógica para ti, es que tú no estás entendiendo quién es Dios. Nosotros ponemos a Dios en una caja. Y entendedme, no se puede, pero mentalmente lo ponemos en una caja para poderlo entender. Vemos a Dios como Padre, porque todos tuvimos un Padre, mejor o peor. Vemos a Jesús como Hijo, porque todos fuimos hijos, mejores o peores. Y entendemos nuestra relación con Él a través de parábolas de la vida cotidiana. Pero Dios no está regido por esas parábolas ni por esas normas, porque Dios se mostró de una forma que lo pudiéramos entender. Y tú me vas a decir, no, pero entonces, ¿Dios es ilógico? No, Dios es lógico, en su lógica y en sus términos, no en los nuestros. Porque si tú quieres pensar en Dios como un Dios lógico, cuéntame, ¿cómo puede nacer Jesús de una virgen? No tiene lógica. Jesús dice una tarde, voy a salir a dar un paseo. Y se pone a caminar por encima del mar. En tu lógica entra, en la mía no. La única forma que tengo que entender, la única forma que tengo yo para entender que Dios es Dios y que tiene lógica es que es su lógica y no la mía. Pero yo sigo atrapado diciendo, Dios, tienes que mostrarte en mi vida de mi forma, en mi manera y en mis términos, con mi lógica. Y si mi lógica no se cumple, tú no eres Dios. Tú imagínate, el pueblo de Israel, en el tiempo en el que Jesús nació, ellos estaban esperando un Mesías. ¿Pero qué tipo de Mesías buscaban? Esperaban a alguien como Sansón. Alguien fuerte, apuesto, valiente, que los liberara de los romanos. En su lógica, ellos oraban diciendo, Dios de Abraham, tráenos al Mesías que nos libere de la esclavitud humana. Eran sus términos y sus condiciones lógicas. Y Dios miraba diciendo, sí, voy a traerlo, pero no va a cumplir tu lógica. Si de verdad eres Dios, tráenos al Mesías. Y estaba Jesús delante diciendo, hola, estoy aquí. Natanael dice, ¿pero será que puede venir algo bueno de ahí? Porque su lógica no encajaba con la de Dios. Y así es lo que nos sucede a nosotros. Las promesas que Dios hace, y parecía que podían ser para Israel, porque vemos todo este recorrido, ¿no? Dios fue
Dios será porque cumplirá la promesa que le hizo a Abraham. Y yo no sé tú o yo, pero yo no sé vosotros, pero yo no soy descendiente directo de Abraham, por linaje. O sea, se podría considerar en el tiempo de Jesús que yo soy un gentil. Entonces esas promesas pasan de largo de mí, no son para mí. ¿Y dónde me deja eso? Pero Jesús dice en Juan 14:2, dice que Cristo, antes de leerlo, dice, todas las promesas de Dios parece que sean exclusivas para Israel, pero en Cristo hemos sido injertados en una nueva promesa que cumple la misma promesa. Dice en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nos promete a nosotros que hay lugar en la casa del Padre para ti y para mí. Que la promesa que Dios hizo a Abraham y a su pueblo es cumplida en Cristo y que a partir de Cristo todo aquel que desea restitución con el Padre, confiando en Él, tiene lugar en la casa del Padre. ¿Sí? Si Cristo restauró nuestro acceso al Padre y nos dio una nueva herencia y un nuevo propósito, ¿por qué a veces nos encontramos perdidos en el camino? ¿Qué puede haber pasado? Si hemos tenido esta nueva herencia y este nuevo propósito en Cristo, ¿por qué a veces en el camino parece que hemos perdido el camino, la orientación? ¿Dónde estoy? La arena, el soplo empezó a saltarme por encima, me desorienté, no sé dónde estoy, no sé dónde voy, no sé ni quién soy casi. Y he puesto como 3 puntos. Hay veces que hemos perdido la memoria espiritual. Y me explico. Nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y retomo el ejemplo. Dios me dio un trabajo y yo supe que fue obra y milagro del Señor por cómo fue. Pero con el tiempo solo recuerdo que Dios me dio un trabajo. Como si fuera, bueno, Dios me dio un trabajo, como me podría haber dado unas castañas. Me olvido de lo que Dios hizo por mí y lo pongo en algo precioso. Dice que el pueblo de Israel, hubo un momento en el que la liaron, como siempre, y entonces aparecieron unas serpientes de fuego y les mordían y se empezaba a morir la gente. Y entonces Moisés oró y dijo, Señor, hemos salido de Egipto para morir aquí presos de las serpientes. Y le dice, toma una serpiente, levántala, ¿os acordáis del pasaje? Y entonces todo el que mirare a la serpiente que está clavada en el palo, se salvará y no se morirá. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Preservó ese palo con la serpiente por lo que pudiera ser. Y hay veces que tomamos el regalo de Dios y quizás lo ponemos en el lugar de Dios. Pero una cosa que me gusta de lo que hicieron es que recordaron con eso que Dios les había librado de las serpientes. Porque llega un momento en el que tú por costumbre te pica una serpiente, miras a la serpiente y avanzas. Y te olvidas de que eso es un milagro. Hay un experimento, y con eso ya casi voy a terminar, que alguna vez lo he explicado, no sé si lo conocéis, es el experimento de los monos, el plátano y el chorro de agua. ¿Alguien lo conoce? No lo digáis por spoiler, ¿vale? Pero si no lo conocéis, lo vais a conocer ahora. Dice que hay un experimento, nadie se ofenda, lo hizo gente que no soy yo, ¿vale? Hay un poco de maltrato animal, ¿vale? Pero es poquito. Pero resulta que hubo un experimento. Tomaron un grupo de monos, ¿vale? Y los pusieron en una especie de jaula grande, ¿vale? Y estos monos, pues son monos, les encantan ¿qué? Muchas cosas, pero sobre todo los plátanos. Entonces entraba un señor, ponía una escalera y ponía un grupo de plátanos encima de la escalera. Y corrían, se pegaban entre ellos para quién se quedaba los plátanos. Entonces lo que empezaron a hacer es que había una compuertita donde dejaban los plátanos encima de la escalera, pero cuando un mono tocaba los plátanos, les tiraban agua helada a todos los monos. Entonces, claro, los monos no somos nosotros, pero tampoco son súper tontos. Empezaron a entender que cuando tocaban el plátano les tiraban agua. Entonces el experimento hizo lo siguiente. Empezaron a retirar de uno en uno un mono que había aprendido que si tocaban el plátano... Llegó un momento en el que ponían los plátanos y los monos decían, sí, hombre, voy a tocar el plátano para que me mojes con agua fría.
Soy un mono, pero no me apetece ducharme hoy, ¿sabes? Y lo que sucedió es que cuando quitaban a un mono que había experimentado eso y ponían a uno nuevo, bajaba los plátanos y miraba y decía, para mí, y corría. Y cuando tocaba el plátano, le mojaban a todos. Lo que sucedió fue que los monos que habían experimentado la ducha de agua fría, cuando ponían un mono nuevo y el mono se acercaba hacia los plátanos, le pegaban. Lo agarraban, no, no tomes que nos mojamos de agua. Y poco a poco fueron retirando, uno a uno, todos los monos que habían experimentado la ducha. Llegó un momento en que tenían un grupo de monos que ninguno de ellos había experimentado la ducha. Lo único que habían experimentado era que cuando alguien intentaba tocar los plátanos, se le tenía que pegar, porque los plátanos no se tocan. Ninguno de los monos entendía, no podía saber que les duchaban con agua, porque todos fueron reemplazados por monos que solo habían entendido el que se acerca a los plátanos se le pega. Fin. Y esto a veces nos puede pasar a nosotros en la vida. Llega un momento que nos hemos acostumbrado a experimentar algo de una forma que nos hemos olvidado por qué Dios nos lo dio o por qué Dios nos lo quitó. Nos hemos olvidado de que Dios nos rescató de Egipto, porque nos hemos acostumbrado, el pueblo de Egipto se acostumbró al maná. Un milagro. El pueblo de Egipto, en la historia que he explicado de la serpiente, se acostumbraron a que para ellos era normal. Si te pica una serpiente, mira a la serpiente del palo y entonces ya no te hace nada. Y llegó un momento en el que se acostumbraron a que esto era lo normal, la nueva normalidad. Pero se olvidaron de que Dios es grande y que les seguía salvando día tras día. Hemos perdido la visión del destino. Nos hemos preocupado más por la tormenta que por la promesa. Hemos visto solo la tormenta y no hemos visto que Jesús estaba caminando con nosotros en esa tormenta. La tormenta nos ha hecho olvidar de que seguimos caminando hacia una promesa que Dios hizo en tu vida. Así que la visión en la tormenta sería el punto final. Y con esto cerraré. Cuando la arena que se levanta en la tormenta nos impide ver el camino, lo primero que perdemos, como hemos dicho al principio, es la dirección. El pueblo de Israel no estaba perdido geográficamente porque estaban enfrente de la tierra prometida. Estaban perdidos espiritualmente porque no habían dejado que el desierto transformara sus vidas y les diera una nueva identidad. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que fueran el pueblo de Israel, el pueblo del Dios viviente, pero seguían teniendo a Egipto en su corazón y seguían siendo esclavos espiritualmente de Egipto. Dios no había cambiado su plan ni su destino para ellos, pero su falta de fe, la falta de fe del pueblo de Israel, les hizo dar vueltas innecesarias. Esas vueltas no hubieran sido necesarias si este pueblo hubiera tenido fe, pero pasaron a ser imprescindibles porque fue la forma de que el Señor obligó a toda una generación a ser cambiada por una generación que entendiera que la tierra prometida era entregada para aquellos que confiaran en el Señor, aquellos que le creyeran, aquellos que dijeran, yo no voy a tentar al Señor. Dios, como dijimos la semana pasada, no está en silencio. Dios no se cayó. Dios no te desamparó y te dejó a tu suerte. De entrada todos tenemos la Biblia. El lugar en el que está la voluntad perfecta. Recordad que Jesús contestó a Satanás en el momento de la tentación diciendo, al Señor tu Dios no tentarás. Contestó con Biblia. Hay vida para ti y para mí en la Biblia. Dios no ha callado. Pero Dios tampoco está en silencio en nuestras vidas. Dios se sigue mostrando y Dios sigue respondiendo a las oraciones hechas de corazón. En su tiempo y en su lógica. El problema es que nosotros queremos que Dios se muestre en mi tiempo y en mi lógica. Y eso me hace que no estoy entendiendo cuál es el lugar de Dios y cuál es el mío. Dice la Biblia que están los pájaros y dice, fíjate con los pájaros. Ellos no se preocupan de lo que comerán mañana.
confían en el que el Señor Dios les va a proveer. Si Dios cuida a los pájaros, ¿no va a cuidar más de ti? Que eres su creación, que pensó en ti y en mí desde la fundación del mundo. Cuando Dios creó el mundo en 6 días y en el 7º descansó. Creó a Adán, creó a Eva. Y en ese momento ya pensó en ti y en mí. ¿Tiene lógica para ti? Para mí no, pero para la lógica de Dios sí. Dios pensó en ti desde ese momento. Tú imagínate cuantísimos miles de años atrás. Y Dios no te ha dejado desamparado. Y Dios no ha dejado de responder. Pero Dios sigue siendo Dios. Y nosotros su creación. Tú imagínate lo loco que es. Que Dios siendo Dios y nosotros siendo su posesión. Dios dijo, quiero darles la oportunidad de que ellos elijan por sí mismos. Voy a darles el libre albedrío para que ellos puedan pensar y elegir lo que quieren hacer. Y yo les voy a amar primero, les voy a enseñar cuánto les amo, para que ellos, entendiendo cuánto yo les amo, puedan elegir entonces amarme de vuelta. Hay personas que creen que amar a Dios es como Dios está en un lugar y la relación empieza cuando yo empiezo a amarle. Pero no es así. Dios empezó a amarte a ti y a mí, a amarnos antes de que ni tan siquiera naciéramos. Para mí tiene mucha lógica el pensar que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre, porque en términos humanos yo he podido amar a los hijos de personas que quiero, que los he visto en la barriguita y he pensado, ¡qué ilusión! Y cuando luego los ves, cuánto te he deseado, cuánto te he anhelado, pero ¿lo amé antes de conocer y tan siquiera que iba a existir? Y esa es la verdad de Dios. Dios nos amó desde antes ni que tan siquiera fuéramos una posibilidad lógica humana. Dios no se cayó, Dios respondió. Dios no está en silencio. Lo que sucede es que nosotros hemos dejado de escuchar. Cuando hay ruido durante el día, porque estamos muy distraídos con muchas cosas. Y cuando estamos en la noche, en el silencio, porque nuestra mente no para de pensar en otras. Porque la tormenta hace ruido. Lo escuchaste al principio, ese ruido de... Y cuanto más fuerte es la tormenta, más ruido hace. Dice la Biblia que estaban los discípulos con Jesús. Bueno, estaban los discípulos sí, con Jesús. Jesús estaba durmiendo en la barca. Y hubo una gran tormenta. Y tuvieron miedo. Y Jesús estaba ahí. Bueno, no sé si roncaba, ¿eh? Yo sí. Pero estaba ahí durmiendo plácidamente. Y había un ruido ensordecedor. Una tormenta en el mar da miedo. No sé si habéis visto esos vídeos de los grandes transatlánticos que bajan por ahí por el mar y las olas gigantes que casi cubren el barco y dices, ¡buah! ¡Qué miedo! Y había todo ese ruido y Jesús estaba durmiendo. Y se le giran y dicen, Jesús, ¿no te das cuenta que nuestra vida está en juego? Que hay una tormenta, que nos vamos a morir. Y Jesús, déjame descansar. No ves que estoy tranquilo, si yo estoy tranquilo, tú también. Pero Señor, que nos vamos a morir. Y en medio de toda esa tormenta, el Señor se levantó y dijo, ya basta, silencio. Y se paró la tormenta. No le gritó a la tormenta más fuerte para que la tormenta le escuchara. Su voz fue perfectamente audible para todos. Pero nosotros, el problema es que hemos dejado de escuchar. Hemos elegido dejar de escuchar. Y tú vas a pensar, pero Pau, esto es contradictorio, porque me estás diciendo que hay veces que yo quiero orar al Señor y no le estoy escuchando. Y yo quiero que Dios me responda en mis términos, pero quiero que me responda y no le escucho. Pero es que dejaste de escuchar. Porque primero debes recordar quién es Dios, qué hizo por ti, de dónde te sacó. Debes sumergirte en la Biblia y buscar tu nueva identidad como hijo de Dios. Ni tú ni yo podemos entrar en el Palacio de la Moncloa. Para quien no sepa lo que es el Palacio de la Moncloa, es el lugar donde están los que mandan en España, o eso se creen, ¿vale? Y tú puedes ir ahí, tú no puedes ir ahí, por más que tú hayas visto por la tele a
al señor Sánchez, Pedro Sánchez, y tú no puedes ir ahí y decir, hola, toc, 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 hola, quiero entrar aquí, es que yo conozco al señor Pedro Sánchez. Y te van a decir, vale, sí, ¿de qué lo conoces? No, mira, es así, tiene esta altura, habla un poco raro, a veces dice cosas que no tienen sentido, otras veces no. Es de esta forma, yo lo conozco, pero ¿qué te van a preguntar en la puerta? ¿Él te conoce a ti? Porque me parece genial que tú lo conozcas, pero si Él no te conoce a ti, tú no tienes nada que hacer aquí dentro. Y esto nos pasa con Dios. No podemos estar solo pidiendo cosas sin entender quién Él es y sin que Él nos conozca. Y Dios os conoce, a cada uno, porque lo hemos dicho. Pero Él necesita tener una relación contigo para ser restaurada la relación con el Padre. ¿Se entiende hasta aquí? Cristo nos enseñó que Él es la visión en la tormenta. Cristo es la visión en la tormenta. Cuando tú te has perdido, cuando la tormenta te ha pasado por encima y ya no sabes dónde estás, Él es la visión en la tormenta. Él es la respuesta. Él fue el origen. Dice Juan que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y se está refiriendo a Jesús. Y por Él todas las cosas fueron hechas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para tu lógica tiene sentido que sean uno? Para la mía no, pero lo es. La Biblia lo dice y lo creo. En la lógica del Señor lo es. Algún día a lo mejor lo comprendemos. Dice que Cristo nos enseñó que Él es la visión en la tormenta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús en Juan 14:6, perdón. En Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos aferramos a Dios en la prueba, Dios se muestra fiel. Cuando no olvidamos quién es Dios, Él sigue siendo fiel. Porque el plan de Dios no es que tú y yo nos perdamos, es que caminemos junto a Él todo el tiempo, entendiendo quién es Él. Así que, en la mayor prueba que nosotros como humanidad nos enfrentamos, ya hubo una respuesta que fue la cruz de Cristo. Nuestra gran reto, o nuestra gran prueba, era que estábamos separados de Dios. En la tormenta, mira a Cristo. En el desierto, Él es el agua viva. Cuando la duda quiera nublarte, recuerda de dónde Dios te sacó y hacia dónde Él te lleva. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy es el día para volver a poner la mirada en la cruz y recordar dónde está nuestro verdadero norte. La cruz es nuestra brújula. Así que si queréis en un momento, vamos a cerrar los ojos todos para dar un poco de espacio y con esto vamos a cerrar. En nuestra mente guardando todas estas palabras y que el Espíritu Santo complete su obra agradable y perfecta en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo quiere obrar en corazones que son suficientemente humildes para decir, Señor, obra en mí a pesar de que yo no lo merezco. Así que vamos a orar para que el Señor nos recuerde de dónde Dios nos sacó. Y si en mitad de esta oración corporativa que hacemos, tú sientes en tu corazón que quizás nunca conociste a ese Jesús del que estamos hablando como alguien personal que desea y anhela una relación contigo. En tu lugar donde estás, mientras estamos haciendo la oración, ponte de pie. No es algo mágico, no es algo que cambie nada, pero es una forma física de expresar una respuesta a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El Espíritu Santo trae a nuestro corazón convicción de pecado, porque no desea hundirte, sino que desea levantarte sin las cadenas de la esclavitud. El Espíritu Santo desea liberarte de la esclavitud espiritual de Egipto. Así que vamos a orar y si durante la oración en tu corazón sientes que quieres responder al llamado de Jesús, que a lo mejor no lo conocías,
Ponte de pie porque al final haremos una oración, todos con los ojos cerrados, para que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiéndote que tú te reveles a nuestras vidas de una forma clara, que tú traigas a nuestras memorias aquel lugar del cual tú nos sacaste. Te pedimos en el nombre de Jesús que en mitad de la tormenta y en las dificultades nosotros podamos recordar quién tú eres y que tú caminas con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que tú entres a vivir en nuestras vidas, que tú nos llenes y que tú completes tu obra perfecta en nosotros para que dejemos de regirnos por nuestra lógica humana y aceptemos tu lógica celestial, tu voluntad perfecta y agradable en tus tiempos. Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que quizás te tentamos sin conocerlo, que te pusimos a prueba como quien pone a prueba un producto de un detergente. Señor, nos rendimos ante tu verdad y ante tu presencia. Tú eres soberano y te amamos. Gracias porque tú nos amaste primero, porque de tal manera nos amaste que mandaste a Jesús, tu Hijo unigénito, para que muriera en la cruz, para que pudiéramos volver a tener relación contigo. Y hoy deseamos volver a tener esta relación contigo. Y Señor, aquí en este lugar donde estamos, queremos responder. Y te quiero decir en mi corazón, Jesús, entra a vivir en mi corazón. No sé quizás ni cómo funciona esto, ni cómo puede ser eso de que tú vivas en mí. Pero estoy cansado de probar e intentar y fracasar. Necesito que tú seas esa brújula en mi vida. Creo que tú moriste en la cruz por mi culpa, para librarme de los pecados. Y creo que tú resucitaste en gloria y que a través tuyo volvemos a tener acceso al Padre. Señor, me arrepiento de mis pecados y los presento delante mío para que tú los limpies y tú me cambies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.